llamar el tiempo de la enseñanza. Ustedes ya saben que estamos siguiendo la enseñanza de la madurez, tocando distintos aspectos que tienen que ver con eso, con la madurez del creyente, con la madurez del cristiano. Y sabemos que necesitamos ir en crecimiento, necesitamos crecer, necesitamos que Dios nos dé madurez en todo lo que tiene que ver con su propósito, con la vida del reino, con la vida del Espíritu. Necesitamos crecer como hijos de Dios. El plan de Dios es darnos crecimiento, llegar a la imagen de Jesús, llegar a la estatura del Hijo, el cual no vivió para sí mismo ni vino para él mismo, sino que vino para cumplir el propósito del Padre, y vivió para el Padre, y vivió para el Señor, para su Dios, el cual lo había enviado para cumplir un propósito. Y sabemos que en el carácter de Jesús encontramos el ejemplo para nosotros, en Jesucristo, en la persona de Jesús, encontramos el ejemplo para nosotros, y la Biblia nos enseña acerca de que nosotros debemos de parecernos a Jesús. Él es la imagen a la cual nosotros aspiramos a llegar a la imagen del Hijo, a la imagen de Jesús, a la imagen de aquel que vino para cumplir el propósito del Padre y se convirtió y fue el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Y sabemos que esa es nuestra meta es Jesucristo, nuestra meta es el Señor, nuestra meta es llegar a ser como Él. Y en el proceso de santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el proceso en el cual el Espíritu tiene con nosotros, pues hay un trabajo del Espíritu que Dios está realizando y que Él está haciendo para que nosotros maduremos. Y hemos estado viendo durante todo este tiempo, en este tiempo atrás, distintos aspectos sobre la madurez. La semana pasada, para no estar yendo a todos los que hemos visto, pero sí la semana pasada les recuerdo que estuvimos estudiando acerca de Jesús es mi satisfacción, cómo el cristiano maduro su satisfacción le encuentra en Jesucristo, y cómo aún como cristianos, si nosotros desviamos nuestra mirada de Jesús, del Señor, y nos desviamos en el enfoque, podemos perder esa satisfacción del principio. Eso es lo que le sucedió pues en la palabra de Dios al pueblo de Israel. Eso es lo que le recrimina también el apóstol Pablo a los Gálatas, donde les dice: ¿dónde está vuestra satisfacción del principio? Y cómo el ejemplo bíblico nos lleva a que nosotros podamos entender que corremos también el peligro de perder algo esencial en nosotros, y es que Jesús sea nuestra satisfacción. El cristiano maduro se preocupa, anhela, desea que Jesús sea su única satisfacción. No va a encontrar satisfacción en otra cosa, aunque van a haber cosas que nos satisface, porque es evidente, nos satisface ver a nuestra familia en Cristo, nos satisface el que Dios nos haya dado una esposa, nos satisface nuestros hijos, nos satisface ver la bendición de Dios, pero lo más importante es que Cristo mismo sea nuestra satisfacción. Eso es lo más importante, que no haya nada que se desvíe, que el mundo no me atraiga, que no me atraigan las cosas que tienen que ver con lo terrenal, que no desviemos, que nuestra satisfacción no se desvíe a los trabajos, no se desvíe a otras cosas que puedan sacarnos del propósito eterno que Dios tiene con nosotros. Cuando estudiaba la palabra en el Señor y oraba al Señor y todo el tiempo preguntándole al Señor: Señor, ¿tú quieres seguir con este tema? Pues el Señor continúa con el tema de la madurez. Vamos a la séptima palabra, que tiene que ver con este aspecto de Dios que Dios quiere que nosotros alcancemos. El tema de hoy, dentro del aspecto de la madurez, le vamos a llamar el tiempo de la adversidad. Cómo nosotros tenemos que entender el tiempo de la adversidad. Cómo un cristiano maduro puede entender el tiempo de la adversidad. Así que vamos a ir juntos al Salmo 49. Salmo 49, para que podamos comenzar la lectura del texto, donde Dios pues nos quiere comenzar a instruir
acerca del mensaje de Dios para nosotros. Así que vamos juntos al libro de Salmos, al capítulo 49, y antes voy a orar para que el Señor tome control de todo. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo a ti, Señor, como mensajero tuyo, Padre. No quiero traer mis emociones ni mis sentimientos a la palabra, y te pido que me ayudes a que pueda ser un fiel comunicador de tu mensaje, Señor. Padre, con mis debilidades, claro que sí, soy hombre, Señor, pero Padre, que no se vea mi mundanalidad o mi humanidad, oh Dios, sino que tú puedas manifestar tu palabra a tu pueblo, Señor, y pueda ser instruida, Dios mío, de tal forma, Padre, que tu pueblo sea ministrado por ella, Señor, impacte su corazón y pueda producir cambios, Señor, porque la palabra, Dios mío, que es como martillo que quebranta la peña, tiene el propósito y la finalidad de quebrantar nuestros corazones, la dureza que hay en nosotros, para que nosotros alcancemos la forma de Dios, la forma de Jesucristo, la imagen del Hijo. Gracias, oh Dios, por trabajar en nosotros. Yo me dispongo delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 49, vamos a leer los primeros versículos. Dice, desde el 1 en adelante, Salmos 49, 1. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, y declararé con el arpa mi enigma. Dice el versículo 5, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, pero ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Fíjate que el salmista, este es un salmo de los hijos de Coré, está haciendo un contraste, está expresando algo que tiene que ver con el apoyo en que los hombres se suelen apoyar, qué cosas les suele dar a los hombres seguridad, en qué confían los seres humanos, qué cosas son un sostén para los hombres. Y para el hombre natural, como dice aquí, para el hombre natural confía en sus bienes, el hombre natural confía en sus riquezas. Cuando hay una crisis en el mundo, cuando hay una crisis económica, cuando hay una crisis que cada ser humano pasamos, es evidente que la mayoría de las veces, pues pensamos que si tuviéramos más economía, más dinero, más riquezas, pues quizá viviríamos este proceso de una manera distinta. Pero podemos entender que los hijos de Coré están en este salmo exaltando pues la verdadera seguridad que nosotros tenemos que tener. Y nuestra seguridad en el tiempo de la adversidad no pueden ser las riquezas, no puede ser los apoyos naturales, no puede ser la confianza que nosotros ponemos en lo natural, sino que en los tiempos de adversidad no tenemos que temer, porque Dios es nuestro amparo, nuestra ayuda. Él es el que está cuidando todo el tiempo de nosotros. El salmista no omite que vamos a vivir tiempos de adversidad. El salmista no omite que en algún momento vamos a pasar por tiempos de pruebas, por tiempos de adversidades, por tiempos que son complicados en nuestras vidas, por tiempos que van a venir a confrontarnos, que van a causar, quizá en algunos momentos inclusive, van a causar en nosotros que podamos entrar en algún tipo de crisis o de ansiedad. Pero aquí dice, ¿por qué de temer en los días de adversidad? ¿Por qué de temer? Cuando yo sé dónde está mi confianza, cuando yo sé a quién le creo, cuando yo sé en dónde he depositado mi fe,
Entonces eso me hace vivir seguro en los días de adversidad. Así que aquí está haciendo un contraste. Nosotros como hijos de Dios tenemos la seguridad en Cristo Jesús. Nosotros como hijos de Dios tenemos la seguridad de Dios en nuestras vidas y nosotros tenemos que hacernos la pregunta que se hace el salmista: ¿por qué he de temer en los días de adversidad? ¿Por qué he de temer? ¿Qué me puede hacer temer si yo tengo a Dios de mi lado, si yo tengo al Señor que está en mi vida, si yo tengo a aquel que es inconmovible, si yo tengo a aquel que me ama, si yo tengo a aquel que ha prometido estar conmigo siempre? ¿Por qué yo he de temer en los días de adversidad? Por tanto, esta palabra de hoy lo que tiene el propósito de hacernos ver que cuando nosotros somos maduros, encontramos encontramos en Dios el refugio para que en el momento de adversidad, la adversidad no sea vivida de una manera impía, de una manera como los impíos la viven, sino que así, de esta manera, poniendo nuestra confianza en Dios, lo que haremos es no temer el tiempo de la adversidad. Yo creo que Dios quiere que nosotros vivamos seguros, confiados. Y no confiados en nosotros, ni confiados en nuestra capacidad, ni confiados en nuestros bienes, ni confiados en las riquezas, ni confiados en un puesto de trabajo, ni confiados en una seguridad, sino que Dios quiere que nosotros vivamos confiados en Él. Y Dios quiere un pueblo que confía en Jehová. Dios quiere un pueblo que confía en su Dios. Dios ha manifestado a lo largo del Antiguo Testamento su desaprobación hacia su pueblo, cuando su pueblo se dirigió dirigió su confianza a hacer alianzas con los hombres, a hacer alianzas con otros reyes, a hacer alianzas con reyes de otros pueblos y unir sus ejércitos para pelear, por ejemplo, contra enemigos o para salvaguardar su pueblo, sus ejércitos, sus ciudades. Y Dios mandaba su desaprobación. Dios mandaba la desaprobación hacia el sostenerse o poner su seguridad en algo que no fuera Dios. El Señor quiere traer paz a nuestros corazones y cuando nosotros lo tenemos a Él, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, necesitamos vivir en el entendimiento como los hijos de Coré que dicen: ¿y yo por qué he de temer en los días de adversidad? Estamos viviendo tiempos de adversidad. Estamos viviendo tiempos donde sufrimos una confrontación, un ataque a nuestra fe, un ataque a nuestra seguridad, un ataque hacia a todo aquello que nos produce a nosotros pues una seguridad en nuestras vidas. Hay un ataque en nosotros, por ejemplo, hacia la salud, que para nosotros es tan importante y para el ser humano es tan importante. Y vivimos tiempos de adversidad en cuanto a la salud. Estamos propensos a contraer un virus que estamos viviendo, que uno no lo puede ver, uno no sabe dónde está. Uno intenta por todos los medios que cumplir todos los requisitos, todos los requerimientos que imponen o que pone la ley o las medidas de seguridad, de sanidad. Amados, pero aún así vivimos en la inseguridad. Vivimos inseguros, no sabemos en qué momento o si en algún momento nosotros vamos a ser afectados en nuestra salud. O sea que hay un ataque, hay tiempos de adversidad que nosotros estamos viviendo y necesitamos que Dios sea nuestra verdadera seguridad. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? ¿Por qué he de temer en los días donde vengan tiempos difíciles? Cuando Dios gobierna en una vida, la adversidad no es motivo de temor. Cuando Dios gobierna en una vida, la adversidad no es ningún motivo de temor, porque sabemos que Dios está con nosotros y que Dios es mucho mayor que cualquier adversidad. Cuando fui al diccionario para buscar la definición de adversidad, suelo hacerlo cuando veo alguna palabra, algún tema que tiene que ver con un estudio que esté haciendo, suelo ir al texto del diccionario para ver la palabra, el significado de la palabra. Y aquí en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, adversidad es una situación contraria o que es poco favorable.
Eso significa una adversidad, una situación contraria o que es poco favorable. Así que nosotros nos estamos encontrando con situaciones contrarias. Estamos viendo que hay momentos en los que hasta incluso tenemos que dejar de congregarnos por causa de que estamos viviendo una adversidad en los tiempos que vivimos. Es un tiempo poco favorable. Cuando nos reunimos tenemos que cumplir las medidas, tenemos que reunirnos con mascarillas, tenemos que estar todo el tiempo desinfectándonos las manos, pero no solamente cuando nos reunimos, en toda situación. Entonces, estamos viviendo tiempos inusuales, tiempos de adversidad, que son tiempos contrarios, situaciones contrarias o poco favorables para el buen funcionamiento de lo que tiene que ver con nuestra vida habitual común. Por eso tenemos que entender que los tiempos de adversidad, los tiempos contrarios, las situaciones contrarias o poco favorables en Dios se deben de vivir de una manera distinta. Así que la situación contraria para el hombre natural debe de ser distinta a cómo procede el hombre que es espiritual. O sea, debe de haber un entendimiento distinto, una seguridad distinta. Debe de haber en nosotros un entendimiento distinto para que nosotros podamos afrontar de una manera distinta los tiempos de adversidad. ¿Qué necesitamos para afrontar los tiempos de adversidad? Necesitamos una revelación de la soberanía de Dios para poder afrontar los momentos de adversidad. Cuando nosotros tenemos un entendimiento de soberanía de Dios, todo cambia. Cuando nosotros tenemos un entendimiento y elevamos el plano natural al plano espiritual, entonces nosotros estamos teniendo una visión distinta y una revelación distinta de los tiempos que vivimos y de los procesos que vivimos. Vivimos en tiempos de adversidad, sí, pero ¿qué es la adversidad delante de Dios? Eso es muy importante. ¿Qué es la adversidad para Dios? Cuando Marta y María se presentan delante del Señor porque Lázaro había muerto, el espíritu de Marta fue: Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. Y de alguna manera le recriminó al Señor que él no hubiera hecho un milagro de sanidad en la vida de Lázaro. Y había una adversidad que en ese momento, y el plano natural me lleva siempre a ver el desastre. Cuando uno mira una adversidad de forma natural, entonces siempre verá bajo el plano del desastre, bajo el plano de que no hay solución, bajo el plano del temor, bajo el plano del dolor. Pero cuando uno eleva la mirada, cuando uno mira hacia arriba, Jesús sabía lo que iba a hacer. Esa adversidad para Dios no era lo mismo que la adversidad en el enfoque que tenía Marta. Marta tenía un enfoque natural, pero Jesús sabía muy bien lo que iba a suceder ahí. Y entonces Jesús le dice: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese es el enfoque celestial, que en medio de un tiempo de adversidad, poder mirar con el enfoque de la fe para poder ver la gloria de Dios en medio de un tiempo de adversidad. ¿Cómo se ve la gloria de Dios en un tiempo de adversidad? Pues se puede ver la gloria de Dios en un tiempo de adversidad, porque todos los tiempos en Dios tienen un propósito, todos los tiempos en Dios tienen una finalidad. Y cuando Dios gobierna una vida, cuando entramos en un plano de soberanía, cuando entramos en un plano del entendimiento del Dios soberano, entonces las adversidades cobran un sentido distinto. Entonces las adversidades cobran un plano distinto. Yo puedo ver la adversidad de una manera totalmente distinta. Las adversidades se ven de una manera o de otra de acuerdo al enfoque que yo le estoy dando. Cuando el enfoque es Cristo, cuando el enfoque es Dios, cuando el enfoque es la soberanía de Dios, entonces la adversidad se ve desde el punto de vista de Dios y podemos mirar la adversidad desde arriba. Cuando nosotros miramos desde abajo, entonces la adversidad se ve demasiado grande y lo miramos con los ojos naturales. Entonces, amados, el enfoque que yo tengo es un enfoque distinto. Necesitamos mirar la adversidad
de la manera en la que Dios la ve. Por eso el cristiano que es maduro tiene un enfoque, un plano de soberanía de Dios. Quiero que me acompañes al libro de Isaías. Isaías nos va a dar un enfoque más amplio de lo que tiene que ver la adversidad con una profecía dada sobre Ciro, el cual iba a ser un instrumento de Dios para la liberación de su pueblo. Y el 45, Isaías 45, versículo 5, mejor vamos al 4. Isaías 45, 4, nos da un enfoque un poco más amplio y vamos a ver el plano soberano de Dios con Israel, que también es el plano soberano de Dios con nosotros. Dice, y por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, y no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Fíjate qué forma de revelarse Dios a su pueblo Israel. Cuando nosotros estamos en las manos de Dios, hemos sido escogidos y llamados y somos instrumentos en las manos de Dios. Entramos en el plano del entendimiento de la soberanía de Dios. Podemos entender, amados, que no hay nada que Dios no tenga en su mano y bajo su perfecto control. No hay nada que Dios no tenga en su mano y bajo su perfecto control. Cuando está hablando aquí Dios por medio de Isaías y le está hablando a su pueblo Israel, Israel que tenía como consecuencia de su rebeldía el castigo, de alguna manera, de estar 70 años en cautiverio. Dios mismo, después de ese propósito, iba a liberarlos para que ellos regresasen al corazón de Dios. Imagino que para Israel hubieran pensado que lo que estaban viviendo, que esa adversidad de estar 70 años en cautiverio, que esa adversidad de haber sido llevados presos, de haber sido llevados cautivos, pues que esa adversidad, algunos de ellos pensarían que ni siquiera tenía que ver con una intervención de Dios, que tenía que ver simplemente con que los enemigos, el diablo, porque cuántas veces nosotros le echamos la culpa al diablo de cosas que simplemente son tratos o pruebas que el Señor mismo tolera, permite en nuestras vidas para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Pues aquí este proceso, este tiempo de 70 años de cautiverio, tenía una finalidad y dice, yo soy el que hago. En otras palabras, Dios mismo se estaba revelando como el Dios que puede realizar todas las cosas. Y con esto no estoy diciendo que Dios haga el mal, sino que Dios puede abrir la puerta para que en un momento dado podamos ser tocados por algo que tiene un propósito. Tocados por una intervención de una situación adversa y que esa situación adversa en nuestra vida pueda ser la puerta para que nosotros podamos regresar a Dios y poder conocer más a Dios. En el plano de la soberanía de Dios debemos de mirar más allá de los ojos naturales, debemos de mirar desde el punto de vista de Dios. Así que yo puedo ver aquí que Dios mismo permitió, Dios mismo generó que se pudiera
que se pudiera realizar, por así decirlo, que pudiera haber en Israel un tiempo de adversidad, para que en ese tiempo de adversidad su pueblo pudiera regresar el corazón a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros miramos las adversidades, no podemos mirarlas desde el plano de vista natural, sino debemos mirarlas desde el plano de vista de la soberanía de Dios. Toda adversidad, cuando nosotros estamos en las manos de Dios, tiene un propósito, y ese propósito es acercarnos a Dios y llevarnos a Dios. Por tanto, no digo que lo malo procede de Dios, sino que Dios, hay momentos en los que permite, tolera que algo suceda porque tiene un propósito. Recuerden que la vida de Job estaba rodeada por la mano de Dios. Job estaba rodeado, cubierto, y el diablo le dice: ¿quién lo va a tocar si tú lo tienes cubierto, si tú lo tienes guardado? Y el Señor le permitió al diablo que pudiera actuar o intervenir en la vida de Job, porque en la vida de Job había un propósito. Y ese propósito en la vida de Job iba a terminar glorificando a Dios. Y Dios tenía un propósito con dejar que el diablo tocase la vida de Job, aunque no le permitió quitarle la vida. Así que todo lo que estaba sucediendo, esa adversidad que estaba sucediendo, tenía un propósito. Y el propósito era que Job pudiera terminar reconociendo a Dios aún de una mayor manera, y aún sus amigos pudieran terminar conociendo a Dios, o el propósito de la soberanía de Dios. Así que podemos entender, amados, que cuando nosotros estamos en Dios, estamos seguros, porque aún la adversidad está sujeta al plan de Dios y al propósito de Dios. Y la adversidad está sujeta a la soberanía de Dios. Por lo tanto, nosotros, cuando viene la adversidad a nuestras vidas, cuando hay tiempos contrarios, cuando hay situaciones contrarias, cuando hay situaciones poco favorables, el enfoque que nosotros tenemos que tener es el enfoque de la soberanía de Dios. Porque ese enfoque de la soberanía de Dios me va a elevar al plano de Dios y al entendimiento de Dios. Yo no estoy inseguro en la adversidad. ¿Sabes por qué? Porque estoy en Dios. Esa debe de ser la frase de cada uno de los hijos de Dios. Esa debe de ser la frase de cada uno de aquellos que aman a Dios, que sirven a Dios y que conocen a Dios. Sabe que Dios nunca te deja, nunca te desampara, que Dios no te suelta de su mano, y que si hay un filón por donde ha entrado la adversidad, esa adversidad va a tener un propósito, y la adversidad obedece a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios y a la autoridad de Dios. Y no hay nada que pueda, por así decirlo, ¿cómo le diría? No hay nada que se salga del plano de la soberanía de Dios. No hay nada que esté fuera del control de Dios. Por eso podemos entender, amados, como dice aquí: yo soy el que hizo todo. Yo soy el que los llevé hasta la tierra prometida. Yo soy el que les liberé. Yo soy el que les sacó de Egipto. Yo soy el que les llevó por el desierto. Yo soy el que abrió el mar rojo. Yo soy el que les di la tierra. Pero también yo soy el que los he llevado a cautividad, o he tolerado o permitido esta cautividad porque ustedes se han separado de mí. Yo soy el Dios de la bendición, pero también soy el Dios que cuando permite adversidades van a terminar en bendición. Y ese es el entendimiento que nosotros tenemos que tener, que toda adversidad debe ser llevada al plano de Dios, entendiendo la soberanía de Dios. Puse aquí: en el propósito de Dios con Israel, Dios tuvo que crear adversidades que produjesen que Israel regresara a Dios. Y puse aquí esta frase que el Señor me ministró: la adversidad es un medio de amor con un fin santo. Cuando proviene de Dios esa adversidad, no estoy hablando de consecuencias de pecado, porque consecuencias de pecado tienen que ver con nuestras malas decisiones, con las consecuencias que tiene el que yo haya hecho cosas malas, que aún dentro del plano de Dios y la soberanía de Dios también están contempladas. Pero en las adversidades que tienen que ver con las cosas que vienen, nosotros debemos de confiar en Dios. La revelación de la adversidad es esencial para que ésta produzca el fruto esperado por Dios. Si yo no tengo un enfoque correcto de la adversidad,
entonces esa adversidad no va a producir el fruto esperado por Dios. El Señor habla de que nosotros tenemos que tener paciencia en medio de la prueba, que nosotros en medio de la adversidad debemos de ser santos, pacientes, puros, que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia, que tenemos un galardón. Dios está todo el tiempo queriendo que nosotros tengamos una revelación de lo que son las pruebas en el cristiano, de lo que son las adversidades en los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que vivir bajo esa revelación, porque muchas veces cualquier adversidad que viene a nuestras vidas, hay momentos en los que la dramatizamos tanto que venimos a hacer de la adversidad el final de todo. Y hacemos como que ya nuestra vida terminó. Viene una adversidad y ya terminó. Viene un problema y ya nos vamos al extremo del desánimo, del desaliento. Toda adversidad en las manos de Dios tiene una solución, porque Él es Dios. Así que la revelación del amor y de la soberanía de Dios me conducirá a entender que Dios no hará nada sin un fin santo. Gloria a Dios. Te lo repito. La revelación del amor y de la soberanía de Dios me llevará al entendimiento de que Dios no hará nada sin un fin santo. Todo lo que Dios hace tiene una finalidad y es un fin santo. Dios llevó a Israel a que tuviera un entendimiento del Dios único y santo al que ellos servían. Y la finalidad del cautiverio era que ellos entendieran la santidad de Dios y que ellos entendieran quién era el Dios santo al que ellos estaban sirviendo. La finalidad era el entendimiento de la santidad de Dios, el entendimiento de que Dios es un Dios santo y no puede morar en medio de un pueblo que mora en pecado, que comparte la adoración con otros dioses. O sea, Dios quiere llevarnos siempre a un fin santo. Todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con el entendimiento de Dios, tiene que llevarnos a que nosotros comprendamos que Dios siempre tiene un fin santo en todo lo que hace. Todo lo que hace tiene un fin santo. Gloria a Dios. Versículo 9 dice, ay del que pleita. Estamos en Isaías, capítulo 45, versículo 9. Dice, ay del que pleita, dice, con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Fíjate cómo el Señor mismo sabe que las adversidades, que los tratos, que en los tiempos que nosotros vivimos adversidades, Dios sabe que en nuestro interior muchas veces tenemos contiendas con Dios. Y que a veces cuando vienen tiempos y adversidades que nosotros no podemos controlar, o adversidades, situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, muchas veces nosotros entramos en pleitos con Dios. Porque queremos que vivir con Dios sea un camino de rosas. Deseamos que caminar con Dios sea que Dios va adelante quitando todo y yo voy pasando tranquilamente mi vida cristiana sin ninguna complicación, sin afrontar ninguna situación difícil, sin afrontar ninguna adversidad. Amados, eso no existe. Cuando nosotros nos enfrentemos a las adversidades, miremoslos desde el punto correcto, que tiene que ver con el proceso de Dios, que tiene que ver con la soberanía de Dios, y no entremos en pleitos con el Señor. ¿Cómo le vamos a decir nosotros al Señor qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer? ¿Acaso no es Él el hacedor? ¿Acaso no es Él el Dios de nuestras vidas? ¿Acaso no es Él el que desde el principio ha sabido cómo hacer las cosas con nosotros? ¿Acaso Él no nos conoce mejor que aún nosotros mismos? ¿Acaso Él no sabe con toda certeza y seguridad cuál es la manera, la forma en la que Él va a obrar en nuestras vidas? Necesitamos entrar en el plano de que la adversidad
sea un tiempo de paz con Dios, no un tiempo de pleitos con Dios. Al contrario, que la adversidad sea un tiempo de búsqueda y no un tiempo de conflicto con Dios. Por eso, en los tiempos que vivimos no podemos enfocarnos en entrar en pleitos con Dios. Señor, ¿y por qué esto? Señor, y yo no entiendo por qué esto. Señor, y yo no entiendo por qué esto. Sí es cierto que hay momentos que no lo vamos a entender, pero no entremos con pleitos con el Señor. Aquí lo dice, ¿acaso hay del que pleita con su hacedor? ¿Acaso dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O sea, sabemos que Dios sabe mejor que nosotros todas las cosas. Por eso cuando nosotros vivimos en el plano de la soberanía de Dios, nosotros tenemos un entendimiento más elevado de los planos de Dios, de los propósitos de Dios y de las adversidades que nosotros afrontamos. Por eso el cristiano maduro no entra en pleito con Dios. El cristiano maduro no empieza a preguntarle a Dios, Señor, ¿y por qué? El cristiano maduro se aferra a Dios, se acerca a Dios. Quizá hay momentos en que no sabe por qué, pero lo que hace es vivir a Cristo y estar en paz con Dios, entendiendo el plan de Dios, la soberanía de Dios y sabiendo que todo Dios tiene un propósito. Esa es la manera correcta de acercarnos a Dios en los momentos de adversidad. El pensamiento que trae Dios, que trae el Señor, es que todo lo que Él hace tiene un propósito de amor y de reconciliación con Él, aunque nosotros muchas veces no lo podamos entender. Pero todo el tiempo Dios tiene un propósito de amor y de reconciliación con Dios. Que si la adversidad no te hace acercarte a Dios, entonces la bonanza no lo hará tampoco. Si la adversidad no es algo que te hace acercarte al Señor, entonces tampoco lo será la bonanza. Dios es bueno y siempre en todo tiene sus planes. Pues aquí la adversidad también trabaja en el pueblo de Dios para producir edificación y reconciliación. Por tanto, una de las armas, por así decirlo, instrumentos, por así decirlo, que Dios tiene para trabajar en la vida de los hombres son las adversidades. Dios, con las bendiciones, logra cosas en nosotros, pero Dios con la adversidad también logra cosas en nosotros. Entonces, las solo bendiciones, pues, van a producir quizá una malformación en mi vida. Necesito complementar las bendiciones con las adversidades, porque en todo necesitamos entrar en el proceso y transformación de Dios. Y son herramientas que Dios tiene. Con la bendición, Dios te levanta, Dios te hace conocer su amor, su bondad, su misericordia. Con las bendiciones somos edificados, enriquecidos en la gracia de Dios. Vemos cómo lo que no merecemos, Dios nos lo da y entendemos un aspecto de la gracia en nuestra vida. Pero cuando nosotros afrontamos el conflicto, entonces estamos entendiendo el plano de la soberanía de Dios. Y Dios trabaja en nosotros en el plano de la gracia y también trabaja en el plano de la soberanía. Son dos planos de trabajo, de herramientas de Dios, en el conocimiento de Dios para que nosotros podamos conocer a Dios. Así que en la adversidad también trabaja en el pueblo de Dios para producir edificación y también reconciliación, porque la adversidad muchas veces me lleva a reconciliarme más con Dios. Así que Dios sabe cómo tiene que hacerlo. El piadoso en la adversidad busca a Dios y eso produce crecimiento. El que es piadoso en la adversidad busca más a Dios y esa adversidad produce un crecimiento espiritual en esa vida. Así que debemos de entrar en el plano del entendimiento de Dios. Dios quiere revelarse a nuestros corazones y para que Él se revele tiene que hacerlo en la manera que Él quiere, no en cómo nosotros queremos verlo, sino en cómo Él se ha querido revelar. Eso le pasó a Israel, eso le pasó a los fariseos. Ellos no cambiaron la imagen que tenían de Dios por el Dios que Dios quiso revelar. Así que, como ellos tenían una forma de ver a Dios y no quisieron cambiarla, tampoco pudieron reconocer al Dios que se había querido revelar por medio de Jesucristo. Porque recuerden que Jesucristo es
todo aquello que Dios ha querido revelar de sí mismo a los hombres. Y eso, la revelación de lo que Dios ha querido revelar a los hombres, lo hace por medio de Jesucristo. Así que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, donde podemos ver el Dios, el Dios hacedor, el Dios creador, lo podemos ver por medio de Jesucristo. Vamos juntos al libro de Eclesiastés. Ahí podemos entender un poquito más Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7. Gloria a Dios. Vamos a ver este texto, qué nos quiere enseñar, qué nos quiere decir. Dice el versículo 14 de Eclesiastés capítulo 7. Dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no halle nada después de él. Fíjate qué texto tan hermoso. En el día del bien, pues goza del bien, alégrate, goza, alégrate, goza del bien, pero en el día de la adversidad, considera, o sea, cada una de las cosas que vienen en nuestra vida tienen un propósito y nosotros debemos de actuar de determinada manera en cada una de las áreas, etapas, momentos que vienen en nuestra vida. Cuando estamos en el día del bien, pues nos gozamos. Cuando llegue el tiempo de la adversidad, nos tocará trabajar de otra manera o afrontar las cosas de otra manera. Y aquí dice, considera. Considera. O sea, no es lo mismo, evidentemente, en el día del bien yo me gozo y en el día de la adversidad yo considero. O sea, Dios tiene un propósito en cada momento, en cada tiempo. Eclesiastés nos enseña que hay un tiempo para todo, para llorar, para reír, para abrazar, para dejar de abrazar, para todo, hay un tiempo. Y hay un tiempo de bendición y hay tiempos de adversidad, hay tiempos de gozarnos del bien y hay tiempos de considerar. Y hay veces en que nos toca entender que Dios hizo tanto lo uno como lo otro con el fin de que nada halle el hombre después de él. Significa que Dios lo ha creado todo, lo ha hecho todo con una finalidad, de que Dios sea el todo en el hombre. Cuando llegan los días del bien es porque Dios me ha bendecido. Entonces lo alabo, lo bendigo. Y cuando llegan los días de la adversidad, yo reflexiono en Dios y me di cuenta que los días de la adversidad me llevan a ver que al único que tengo es a Dios. Por lo tanto, yo puedo entender, amados, que todo ha sido hecho con una misma finalidad. Y al final, que Dios pueda hacer el todo en nosotros. Tanto el bien como la adversidad tienen una finalidad, que el hombre no encuentre nada separado de Dios. Y que Dios sea el todo del hombre, que no haya nada el hombre después de Dios. O sea, es increíble, pero es así. Al final, Dios lo que quiere es revelarse por medio de los tiempos del bien, pero también de los tiempos de la adversidad. En otras palabras, el que es sabio, el cristiano maduro, el cristiano que tiene sabiduría, el cristiano que entra en la madurez con Dios, sabe que Dios quiere lograr algo por medio de la adversidad. Así que, tanto el día del bien como el día de la adversidad son un camino que nos acerca a la plenitud de la dependencia en Dios. Fíjate, tanto el tiempo del bien como el de la adversidad es un camino que nos acerca a la plenitud de la dependencia en Dios. Si estoy en el bien es porque Dios me ha bendecido. Y si estoy en el tiempo de la adversidad, dependo de Dios. Por lo tanto, el día de la adversidad son tiempos para aprender dependencia de Dios. Y necesito entender que debo depender de Dios en esos tiempos. Así que el hombre no puede encontrar nada que sea fuera de Dios. Dios es bueno. Él sabe cómo tratar con nosotros. Él sabe cómo formarnos.
Por eso se tiene que revelar a nosotros este texto de Romanos. Voy a ir un momento a Romanos, capítulo 8. Lo podríamos decir de memoria, pero vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Wow! Gloria a Dios. Cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. No son unas poquitas, no son las que a mí me gustan, no son las que yo veo bien, sino que todas las cosas ayudan a bien a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esto me recuerda mucho a lo que hemos leído de Isaías, donde, donde Dios dice: yo lo he hecho todo, he sido yo. ¿No hice yo también el tiempo del bien y el tiempo de la adversidad? ¿No ha sido mi mano la que lo ha hecho todo? O sea, cuando nosotros estamos en el propósito de Dios, cuando somos llamados a un propósito, amados, todo lo que suceda tendrá un propósito en el Señor y ayudará para bien. Significa que la adversidad que venga también va a ayudarnos para bien. Nosotros tenemos que elevar el plano del entendimiento y toda adversidad va a ayudar para bien. Y esta palabra no es quizás para este momento, quizás sí, pero quizás es para el momento en el que te sientas en un momento de prueba, de lucha, donde a veces tenemos situaciones que nos confrontan y nosotros debemos de traer este texto a nuestro corazón y entender el plano de su soberanía. Señor Jesucristo, estoy viviendo esta prueba, esta adversidad. Pero Señor, yo sé que a los que te aman, todas las cosas ayudan a bien, a los que somos llamados de acuerdo a tu propósito, y orar al Señor con fe y con confianza, sabiendo que la adversidad tiene un propósito y que al final todo va a ayudar para bien. Así que necesitamos entrar en ese plano de entendimiento, necesitamos entrar en ese plano para que podamos ver las cosas de acuerdo a como Dios quiere que nosotros las veamos. Así que Dios sabe cómo usar herramientas para producir en nosotros el que nosotros podamos madurar. Así que el que es maduro, pues sabe que la prueba tiene un propósito. El que es maduro sabe que Dios usa las adversidades. El que es maduro sabe que uno no madura cuando lo tiene todo. Llegará un momento en que usted está supliendo la vida de sus hijos. Los niños son jóvenes, entran en la adolescencia, entran en la juventud, estudiarán o no estudiarán, de acuerdo a lo que cada uno de ellos entienda o crea o su necesidad, y, y tendrán que tomar caminos en los cuales tendrán que afrontar ellos mismos adversidades. Ahora viven en un tiempo, seguramente, donde según la edad que tengan, sus adversidades son mínimas. Pero para que su crecimiento y su madurez sea completa, ellos tendrán que afrontar, tendrán que vivir, tendrán que pasar adversidades. Y esas adversidades van a producir en ellos una madurez, un entendimiento de Dios, un conocimiento de Dios, cuando ellos esas adversidades las pueden afrontar apoyándose en Jesucristo. Ahora nosotros les evitamos muchas cosas, pero llegará un momento en que ellos mismos lo que harán será tener que afrontar por ellos mismos, con la gracia de Dios y con la bendición de Dios, el afrontar cosas, adversidades que vengan a sus vidas. Sabemos que Dios es un Dios personal y ellos lo harán. Entonces, los tiempos de bonanza son para gozarse, los tiempos de adversidad producirán un propósito, una madurez. Y el que es maduro entiende que ese tiempo también es bueno. En el libro de Eclesiastés dice: mejor es la casa del luto que la casa de la alegría. Y es un texto que hace mucho tiempo el Señor me ministró. Cómo Dios a veces produce más con tiempos de luto que con tiempos de alegría. Y a veces eso es inexplicable. Los seres humanos es evidente que queremos que nada suceda, que queremos que a lo largo de nuestra vida todo salga bien. Hay personas que se enojan cuando los planes no salen como quieren. Pero los que estamos en Dios sabemos
que nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Jesucristo, vivimos para Dios. Entonces, amados, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay un propósito en todo. Los tiempos que vivimos hoy tienen un propósito. Los tiempos de confinamiento tienen un propósito. Los tiempos que vivimos tienen un propósito. Nuestra fe es probada como el oro. Y necesitamos, amados, entender que todos estos tiempos de dificultad van a tener un propósito en Dios. Y que nosotros debemos de vivir de acuerdo a la fe gloriosa que Dios nos ha dado. Así que, amados, vivamos con esa seguridad, con esa certeza. Podemos decir como el salmista que decía, ¿por qué he de temer en los días de la adversidad? Dios te dice, ¿por qué temes en los días de la adversidad? ¿Acaso tú no sabes que la adversidad tiene un propósito? ¿Acaso tú no sabes que la adversidad tiene una finalidad? ¿Acaso tú no sabes que yo voy delante de ti? ¿Acaso tú no sabes que yo, en medio de este proceso, en medio de este tiempo, en medio de esta adversidad, en medio de lo que estás viviendo, yo estoy contigo? ¿Acaso no sabes que tu vida está en mis manos? ¿Acaso tú no sabes que yo nunca te he soltado? ¿Acaso cuando tú has sentido que yo he estado lejos, yo he estado lejos? ¿O simplemente ha sido un testimonio, un pensamiento tuyo, una idea tuya basada en el estado almático en el que te encontrabas? ¿Acaso Dios te ha dejado alguna vez? ¿Acaso Dios te ha desamparado en algún momento? ¿Ha sido Dios infiel contigo? Jamás. Dios siempre es fiel y nunca nos dejará ni nos desamparará. Él ha prometido ser fiel aun a pesar de nuestra infidelidad. Y Él no cambia. Escuché en estos días una palabra que me ministró mucho. Una palabra del pastor Juan Radamés Fernández, de un jubileo, y me ministró tanto. Esa palabra decía, el Dios, que el Dios que es inconmovible, o el Dios que no varía, que es eternamente estable, perdón, eternamente estable, no me salía la frase, el Dios eternamente estable. Y me ministró tanto, porque en el sentido de la revelación de esa palabra es, si nosotros tenemos un Dios que no cambia, un Dios que es fiel, un Dios que no nos ha dejado, un Dios que no nos ha desamparado, un Dios que es fiel a sus promesas, un Dios que nunca nos ha fallado a lo largo de nuestra vida. Si Él es inconmovible, nosotros debemos de ser también inconmovibles. Nosotros nos movemos con mucha facilidad, emociones, sentimientos, el alma vuela, los pensamientos vuelan, y con mucha facilidad estamos aquí, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y somos movidos muchas veces por pensamientos, por emociones, por sentimientos, el alma que grita, las emociones, sentimientos que salen, deseos de los ojos. Pero Dios, que es un Dios que no varía, Dios es un Dios que es estable, no se mueve por emociones, por sentimientos. Él no se mueve por sentimientos, Él se mueve por el plano de su fidelidad y su propósito, por lo que Él es. Y me ministró tanto, porque hay momentos en los que venimos arriba y otros días estamos abajo, pero el Dios que es eternamente estable quiere que nosotros entendamos que Él nunca cambia y siempre permanece fiel. Por lo tanto, ¿qué importa la adversidad que vivamos? ¿Qué importa el tiempo que vivamos? ¿Qué importa la circunstancia que vivamos? Si Él es fiel aún en medio de nuestra infidelidad, en medio de nuestra prueba, Él también es fiel. Y Él no varía, Él no cambia, Él no es alterado por ninguna circunstancia. Por tanto, nosotros debemos de vivir seguros, esperanzados y afianzados y estables en nuestro Dios. Y la verdad que me ministró tanto eso, porque yo también me pude identificar en algunos momentos, cuando mi alma grita, cuando empieza a decir cosas separadas de Dios, que no tienen que ver con Dios, en el sentido de que vienen ideas que aparecen por ahí, pero Dios no se deja provocar por mis emociones ni mis sentimientos. Él está trabajando para que yo tenga una revelación de que Él es estable siempre y que yo también
debo de vivir en esa estabilidad, en ese equilibrio con Dios. Y el Señor me ministró mucho con esa palabra que escuché en estos días y la verdad que te da esa certeza, esa seguridad de que Dios está siempre fiel en todo momento y en toda circunstancia. Sin importar lo que nosotros seamos o sin importar lo que nosotros hagamos, Él sigue siendo fiel. Él no puede cambiar. Gloria a Dios. Muy bien, vamos juntos al libro también de Proverbios. Proverbios. Capítulo 12. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 12. Dice aquí, ninguna adversidad, en el versículo 21 del capítulo 12, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Dice, ninguna adversidad, dice, acontecerá al justo. Yo leo este texto y digo, ¿cómo que ninguna adversidad llegará al justo? Como dice, ninguna adversidad acontecerá al justo. ¿Cómo puede ser que ninguna adversidad acontezca al justo? Si sabemos que hay adversidades que vienen, que hay adversidades que están en nuestra vida, que nosotros no somos justos en cuanto a nuestra propia justicia, pero hemos sido justificados en Cristo Jesús, declarados justos por medio de la gracia de Dios, donde Dios nos ve por medio de la justicia de Jesús. Entonces nosotros somos de los justos de la tierra por medio de Jesucristo, no porque fuéramos justos por nosotros, sino por medio de Jesús, que es el justo y que nos ha declarado inocentes, declarándonos justos a nosotros por medio de la fe, por medio de la gracia. Y dice que ninguna adversidad acontecerá al justo. Yo dije, Señor, ¿cómo puede ser que aquí diga que ninguna adversidad acontecerá al justo? Si yo veo que nos acontecen adversidades, si yo veo que nos acontecen pruebas, si yo veo que nos acontecen muchas cosas que se oponen, pero aquí lo que está hablando es que el justo no terminará cayendo en esa adversidad. Y el Señor me dijo, hijo, no se trata tanto de que no van a venir adversidades, sino que la adversidad no se consumará en aquellos que son justos. Que no se consumará. O sea, si la adversidad viene con un plano de enfermedad, que la enfermedad, por ejemplo, no consumará su maldad en ti, en medio de los justos, por ser un justo. Y la verdad que me ministró tanto, porque la adversidad llega a su fin en lo natural cuando nosotros no estamos aferrados a Cristo. Pero si estamos aferrados a Cristo, nosotros vamos a ver que esa adversidad se va a convertir o se va a neutralizar y al final Dios va a sacar algo bueno de todo aquello que nos estaba aconteciendo. Así que el camino de la adversidad para el justo es bien, porque realmente no caerá en ella. El que anda en justicia no teme a la adversidad, sino que ésta produce un efecto contrario al esperado. Y eso me ministra. ¿Cuántos planes, cuántas adversidades? Yo lo puedo ver con la vida de Mardoqueo y con la vida de Amán. Amán quería dañar a Mardoqueo porque Mardoqueo era justo, pero como él había actuado en justicia, la adversidad que le venía al final no se convirtió en una adversidad, sino en una bendición. Y cuando lo iban a ahorcar y estaban preparando una horca para Mardoqueo, el rey se pone a mirar las memorias de los acontecimientos porque no podía dormir y aparece Mardoqueo y dicen, ¿cómo puede ser que se le ha hecho a este hombre cómo se le ha honrado a este hombre por lo que él hizo cuando frustró los planes de aquellos que querían matar al rey? Y entonces no se le había honrado a Mardoqueo y le dan la honra a ese hombre, a Mardoqueo, y subiéndolo en el caballo. Ustedes ya saben cómo es eso. Pero
Pero amados, ese plan, esa adversidad que se estaba tramando contra Mardoqueo, al final, amados, se convirtió en la maldad que atrapó al mismo Amán. O sea, la consumación de esa adversidad, amados, no fue sobre Mardoqueo, sino que fue sobre Amán, sobre aquel que la estaba tramando. Por tanto, yo puedo ver, amados, que para los justos las adversidades, dice, no existen las adversidades, como dice aquí, dice, ninguna adversidad acontecerá al justo. O sea, al final esa adversidad se convirtió en una bendición para la vida de Mardoqueo. Y nosotros tenemos que aprender de esto, que nosotros debemos de vivir confiados y seguros en nuestro Dios. Voy a terminar con este texto. Vamos al libro de Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Dice el versículo 6. Bueno, voy a leerlo desde el principio, desde el 1, 3:1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dice eso porque Israel era el pueblo de Dios, apartado y separado para Dios. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. O sea, no habían apreciado lo que Dios había hecho en ellos. Dios los había elegido como un pueblo único, como un pueblo especial, como su especial tesoro, como la obra de sus manos, y ellos no habían entendido nada de la elección y del plan tan glorioso que Dios tenía con ellos como un pueblo especial, como una familia especial. Dice el 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En otras palabras, Dios no podía andar con Israel porque no estaban de acuerdo. El pueblo estaba separado de la voluntad de Dios. Dice el 4, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Dice, ¿caerá el ave en lazo de la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? ¡Wow! ¿Cómo que habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? Esto me ministra. ¿Es que acaso Dios es un Dios de mal? ¿Es que acaso Dios es el que ha creado el mal? No, para nada. ¿Es que acaso Dios es un Dios que busca el mal? No, pero yo puedo aquí ver la soberanía de Dios, el propósito de Dios. Yo veo, hay algún, aquí está diciendo, dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? En otras palabras, ¿acaso no tiene un propósito todo lo que yo hago? ¿Acaso esta adversidad que os acontece no tiene que ver con que yo mismo estoy poniendo mi mano para haceros entender que esto que os está sucediendo tiene un propósito y el propósito es que dejéis de andar separados de mí y os acerquéis a mí? Estoy trayendo el corazón de Dios a la hora de traer este mensaje. No es que Dios quiere traer el mal, fastidiaros, no. Está hablando, amados, de que en el propósito de Dios, lo que le acontece al pueblo de Dios, tiene un propósito, una finalidad, y que aún toda adversidad está sujeta y sometida a Dios, porque Dios quiere lograr algo por medio de la adversidad, amados, y es que nosotros podamos reconocerle, acercarnos, vivir mucho más cerca de su corazón y cumplir los propósitos y los planes de Dios que Dios tiene para nosotros. Por eso, amados, cuando nosotros estamos en Dios, no estemos atribuyéndoselo todo al diablo, sino cuando algo suceda, sometámonos a Dios, confiadamente al Señor, vivamos para Dios, entendamos que Dios es soberano, que Dios tiene nuestras vidas en sus manos y que nada acontecerá en Dios que no tenga un propósito, porque Dios tiene un propósito con todo en nuestras vidas. Por eso, amados, cuando nosotros entendemos ese plano de soberanía, nuestro concepto es diferente. Amado, el cristiano maduro sabe, amado, que la adversidad
la adversidad tiene un propósito y que el mismo que la permitió es el mismo que nos sacará si nuestra actitud y nuestro corazón es el correcto en medio de esa adversidad. Por eso, amados, qué hermoso es entenderlo. Usted y yo debemos de vivir seguros, como decía el salmista. ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad? Y si hace esa pregunta, ¿yo por qué he de temer? ¿Acaso yo no tengo un Dios soberano? ¿Acaso yo no tengo un Dios bueno? ¿Acaso si algo sucediera, no será que el Señor lo toleró, lo permitió con un propósito? ¿No será que Dios ha dejado que eso acontezca? Porque si yo estoy en sus manos, nada me separará del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni lo profundo, ni nada, 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 nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, amados, las adversidades tienen propósitos y yo debo de aprender a vivirlos en el plano de la soberanía de Dios. Por eso esta palabra se llama así, amados. Esta palabra se llama el tiempo de la adversidad. ¿Cómo nosotros administramos el tiempo de la adversidad? Cuando nosotros lo entendemos como lo estamos hoy expresándolo, o como Dios nos está expresando, podemos, amados, mirar la adversidad de una manera distinta y al Dios que nos sostiene también de una manera correcta. Por eso, vivamos a Dios en medio de la adversidad, glorificándole, honrándole y viviendo de la manera que Él quiere que lo hagamos. Honremos a Dios siempre en el nombre de Jesús. Así que esta es la palabra que Dios tiene para nosotros. Amados, toda adversidad tiene un propósito y necesitamos entenderlo. El Señor es el que tiene todo bajo su perfecta mano. Así que, mis amados, vamos a orar al Señor y le entregamos esta palabra, y le entregamos este tiempo. No, Dios no nos culpa porque nosotros en algunos momentos podamos hacer que la adversidad nos afecte más, porque no somos de piedra, pero sí que no podemos perder la fe y el enfoque. Podemos ser afectados, pero no desenfocados. Te lo repito, podemos ser afectados, pero no desenfocados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos mantenemos enfocados, llegará un momento en que dejaremos de ser afectados, porque nuestro enfoque es el correcto. Por eso, sirvamos a Dios con temor y temblor y que la adversidad sea algo que nos ayude a conocer más a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro en esta mañana, juntamente con tu casa, Señor, para que nos des ayuda y entendimiento, Señor, del plano de tu soberanía, Señor, del plano, Dios mío, Señor, de tu trato con nosotros, de la adversidad, Señor, la cual, oh Dios, es para bien cuando estamos en tus manos. Dios mío, sabemos que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos, Señor. Y que no hay nada, oh Dios, de despropósitos en nada de lo que nos acontezca, Padre. Dios mío, yo oro, Señor, para que quites de nosotros todo aquello que pueda, oh Dios, desenfocarnos del propósito que tú tienes por medio, Señor, de la adversidad. Señor, gracias por revelarnos, Dios mío, un poquito más el carácter de aquellos que son maduros, Señor. Que en la adversidad son estables, que en la adversidad te creen, que en la adversidad se mantienen firmes, que en la adversidad te buscan, que en la adversidad, oh Dios, permanecen y prevalecen, oh Dios, sin buscar explicaciones, sin buscar, Señor Jesucristo, que tú, Dios mío, cambies tus planes, Señor, Padre, para que sean como los nuestros. No, Señor, tú tienes tus planes de bien para nosotros y nosotros nos ajustamos a tus planes. Danos la revelación, el entendimiento, para que te conozcamos mucho más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor nuestro Dios. Bendecimos a Jesucristo, el Dios eterno. Bendecimos al Dios de nuestras vidas. Por eso les saludamos y nos aferramos a Jesús en este día. Sean muy bendecidos y que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Sean benditos en el Señor, en el nombre de Jesús. Amén.